Estamos acá ya en la última jornada, la tercera jornada del Congreso, del cuarto Congreso de Educación Matemática Técnica Profesional. Hemos tenido ya dos jornadas muy interesantes, de bastante reflexión, de poder observar también diferentes trabajos de profesionales del área de la educación matemática de diferentes partes del país y también de Latinoamérica. Y hoy día nos convoca ya la tercera jornada que va a estar cargada hacia la educación media técnica profesional, donde vamos a tener ponencias relacionadas al trabajo que se realiza con algunas escuelas de educación media. También vamos a tener experiencias de aprendizaje basado en proyectos dentro de algunas sedes de INACAP en el uso de la estadística, en los contextos de gastronomía y en el contexto de salud. Y también vamos a comenzar esta tercera jornada con una charla magistral de la doctora Daniela Soto, que es de la Universidad de Santiago de Chile, que además, finalizando la charla magistral, vamos a pasar a un taller también con Daniela y con Araceli Pérez, relacionado también al mismo tema, ¿no? Así es que también damos el saludo a quienes están conectados por YouTube, y vamos a pasar a presentar a Daniela. Daniela estudió la maestría y el doctorado en Ciencias de Especialidad Matemática Educativa en el área de Educación Superior del Departamento de Matemática Educativa del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN en México. Es actualmente académica a jornada completa de la Universidad de Santiago de Chile y su labor es la docencia, la investigación, la gestión y la vinculación con el medio. Además, ejerce el cargo de jefa de carrera del programa de Pedagogía en Matemática y Computación y es miembro del comité científico del programa de Magíster en Educación Matemática de la misma universidad. También del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa y la red de investigadores, y la red de investigadoras chilenas. Ha desarrollado junto a otros colegas del Grupo Chileno de Modelación para la Educación Matemática, el GCMEM, con quien ha publicado un libro hace poco titulado Situaciones de Modelación Educativa. Entonces, le damos la bienvenida a Daniela. Daniela, no sé si puedes probar tu micrófono y la opción de compartir para ver si estamos bien en las condiciones técnicas. Sí, claro. Hola Germán, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Súper. Muy bien, muchas gracias Germán por la presentación. Agradezco mucho a los organizadores y organizadoras de este evento la invitación. Para mí siempre es un agrado compartir con profesores, aunque siempre lo he encontrado un público que es un público fuerte, ¿no? Los profes que están esperando ahí, eh, que quieren saber mucho, quieren tener respuestas para poder aplicarlo en las aulas. Así que yo creo que espero, ¿cierto?, que la presentación que voy a hacer hoy día les deje ideas, ¿cierto?, para poder desarrollar en sus colegios, poder hacer trabajo con otros colegas y sobre todo lo más importante que hoy día, como puse el acento, ¿cierto?, reconozcamos la diversidad en el aula, sobre todo en los ambientes interculturales, ¿no? Bueno, mi presentación tiene como título El uso del conocimiento matemático, interdisciplinar e intercultural, el caso de la cosmovisión mapuche. Yo creo que ha sido un acierto la invitación de las tres invitadas, digamos, porque vi la presentación de Daniela, vi la presentación de Paola, y de alguna manera las tres vamos haciendo un recorrido sobre el uso del conocimiento matemático y la importancia de cambiar la centración, ¿cierto?, en el objeto, ¿no? Y reconocer más bien
a los sujetos, a los seres humanos, mujeres, hombres, ¿cierto? Diversidades, en el haciendo matemáticas. Entonces, hoy día, bueno, vamos a hacer un recorrido un poco, por una parte, hacia los fundamentos de la teoría socioepistemológica que trabajo yo en particular, sobre la interdisciplinariedad en la escuela. Les voy a presentar el último libro que hemos desarrollado con el grupo, con GESEMAN, que bien lo decía ahí Germán. Eh, Luego vamos a hablar un poco de la interculturalidad en la escuela y las diferentes problemáticas que existen sobre este tema. Y por último, ¿cierto? Voy a ir haciendo un recorrido de dos propuestas concretas que se han materializado por una parte en un libro que tengo sobre cosmovisión mapuche y por otro lado sobre un trabajo que hicimos bien bonito de vinculación con el medio, ¿ya? Entonces, para entrar, ¿cierto? Siempre para nosotros es fundamental el situarse, ¿no? No es lo mismo mirar un fenómeno didáctico, un fenómeno de la educación matemática con unos lentes que otros. Yo a mis estudiantes hago énfasis mucho siempre en las cuatro dimensiones, en cómo la problemática es tan compleja de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas que existen diferentes formas de mirarlo, ¿no? De mirar esta problemática. A veces lo miramos desde un punto de vista cognitivo y ponemos la centración más en los procesos cognitivos de nuestros estudiantes, ¿cierto? En las representaciones semióticas, por ejemplo. A veces lo miramos desde un punto de vista más didáctico, de esas relaciones que se dan en el aula, entre el profesor, el saber y el estudiante, las metodologías que se desarrollan dentro del aula cuando trabajamos con nuestros estudiantes. Y bueno, yo voy a compartir una visión que es más social, epistemológica, y que intenta abordar cuatro dimensiones, la cognitiva, la didáctica, la epistemológica y la social. ¿Sí? Entonces, dentro de esta eh, teoría, que es la teoría socioepistemológica, y esta mirada, vamos a decirlo así como unos lentes que yo me pongo, lo primero que hacemos es un llamado de atención hacia el discurso matemático escolar, ¿no? Es un llamado de atención en el sentido de decir, eh, si bien la problemática puede estar, ¿cierto?, en las capacidades y en las estructuras cognitivas y en las representaciones, ¿cierto? Eso es el mundo cognitivo. Si bien puede estar ahí o puede estar en los conocimientos del profesor o en su manejo de aula, en las metodologías, hay un factor que pocas veces he estudiado, que es la misma matemática. Su forma de construcción, la forma que ha tenido de ser construida, pero sobre todo cómo ha sido ese traspaso a la escuela. Y por ahí Daniela Reyes lo decía, ¿no? Como esa despersonalización de la problemática, o sea, cuando solamente miramos al individuo, ya sea al estudiante o al profesor, que son los responsables de esta problemática. Entonces nosotros desde la socioepistemología vamos a poner la responsabilidad en el propio saber, ¿sí? Y en su forma, en cómo entra a la escuela, en esa difusión institucional. Entonces nosotros a esa difusión institucional le llamamos discurso matemático escolar. ¿Por qué? Porque al final, de alguna manera, lo que hacemos es tomar ese discurso matemático escolar y caracterizarlo, es decir, por qué este discurso matemático escolar está produciendo diferentes fenómenos en el aula. ¿Sí? Ese discurso matemático escolar que tiene ciertas características, es atomizado, digamos, centrado en los conceptos, tiene un carácter hegemónico, no, hay supremacía de argumentos uno por sobre otro, y hoy día lo vamos a ver en el caso de la interculturalidad, ¿cierto? Como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el saber escrito, ¿no? En contraposición con el saber oral, por ejemplo, ¿no? Cómo hay una hegemonía de esos saberes o cómo, por ejemplo, lo algebraico toma mayor relevancia dentro del aula que lo gráfico, por ejemplo. Lo gráfico parece que no argumenta. Entonces, todos esos elementos van configurando ciertas características de este discurso matemático escolar, ¿ya? Nosotros acá hay un diagrama en esta parte
que, bueno, hablamos sobre todo de este discurso matemático escolar, hacia dónde nosotros queremos contribuir hacia ese rediseño del discurso matemático escolar, a partir de lo que denominamos como construcción social del conocimiento matemático, ¿no? Y esa construcción social tiene ciertas particularidades. Primero va a centrar más la atención no en el objeto, ¿no? Sino que en las prácticas socialmente compartidas, en las prácticas sociales, en los usos del conocimiento. Segundo, la racionalidad contextualizada, o sea, hay que entender que las personas pensamos situadamente, ¿no? Razonamos situadamente. El relativismo epistemológico no es lo las miradas de las diferentes personas, ¿no? Yo no miro igual a ustedes, ni ustedes miran igual. Y seguramente cada uno de que va a salir de esta presentación se va a quedar con algo diferente, va a ser distinta a la película que miramos, ¿no? Porque hay un relativismo en la construcción del conocimiento. Cada uno tiene un background, una historia que le permite mirar el fenómeno de una manera distinta. Y la resignificación progresiva, que es muy importante para nosotros porque eso nos permite hablar de la evolución del saber, cómo nosotros vamos evolucionando, como pensar en la subida de escaleritas, ¿no? Cuando hablamos en términos siempre de lo cognitivo, estamos pensando en niveles, estamos pensando en, sobre todo, ¿no? En etapas. Bueno, nosotros pensamos más bien en la resignificación, que eso se va logrando a través de la resignificación progresiva. Bueno, eso es más o menos un poco lo teórico, es bien importante porque nos permite situarnos desde una mirada. Fíjense, nosotros no vamos a estar mirando en sí las capacidades del sujeto, ¿no? Ni tampoco vamos a estar mirando en la metodología exclusivamente del profesor, o sea, las metodologías van a tener que cambiar, ¿sí? Van a tener que cambiar, pero no solamente la metodología, sino que además el qué enseñamos. No solo el cómo, sino que el qué. Ujú. Entonces, en ese sentido, bueno, en un momento del trabajo que desarrollamos en México, eh, se logró caracterizar un fenómeno que estaba produciendo este discurso matemático escolar. Este discurso matemático escolar que tiene todas esas características que decía anteriormente, ¿cierto? Un discurso matemático escolar que nosotros decimos que es nocivo, pero que es bien importante entender que de alguna manera todos somos víctimas de víctimas. O sea, el profesor también es formado con ese discurso matemático escolar, no solo en la universidad, sino que en la escuela. ¿Sí? Entonces, eh, digamos, la importancia, el rompimiento de ese fenómeno, en primera instancia está en concientizarse, ¿no? En reconocer que hay un discurso matemático escolar que produce ciertos fenómenos. ¿Sí? Ah, sí, pues la Marta le hizo Muy clases bien. por eso. Por ahí hay un micrófono Debe prendido, tener como, Mariela creo. Y bueno, entonces reconocemos este discurso matemático escolar es como lo primero, ¿no? Es la primera etapa, es reconocer que existe este discurso matemático escolar que está centrado en los objetos matemáticos, que tiene ciertas características y que va a producir ciertos fenómenos en nuestra sala de clase. Y uno de esos fenómenos fue el que denominamos exclusión, ¿no? Bueno, el fenómeno de exclusión es un fenómeno típicamente social, así que no es que hayamos, digamos, reconocido un fenómeno que no sucede en otros lugares, ¿no? Pero lo vamos a ir caracterizando dentro de la educación matemática, dentro de la matemática escolar. Entonces, eso es lo interesante. O sea, fíjense lo que estamos diciendo, cómo el discurso matemático escolar, ¿cierto? A través de sus características va produciendo una exclusión en los estudiantes. Y hoy día, bueno, les adelanto, estamos haciendo una tesis sobre autoexclusión, es decir, cómo el estudiante se siente a partir de ese fenómeno, ¿no? O sea, es decir, el estudiante siente y piensa que son sus capacidades cognitivas las que no le permiten alcanzar ese conocimiento. Y eso pero fabrica identidades en el estudiante, ¿no? Él se siente malo para las matemáticas, ¿cierto? Y los demás lo ven malo para las matemáticas. Entonces, es una cadena que se va produciendo y por supuesto que va provocando, y nosotros lo caracterizamos en la tesis del magíster y el doctorado, una violencia, algo que rompe con lo natural, ¿sí? Porque ¿qué es lo natural del ser humano? Lo natural del ser humano es construir, aprender, ¿no?
pensemos en los niños pequeñitos, ellos quieren aprender todo el tiempo. Entonces, esta violencia simbólica, porque no es una violencia material, ¿no? Ni física, es una violencia simbólica, va provocando una autoexclusión en los sujetos y en las sujetas. ¿Te fijas? Entonces, ahí es importante cuando reconocemos ese discurso matemático escolar con todas estas características que están al lado izquierdo mío. eh, bueno, pensamos, por supuesto, pero a ver, ¿qué hacemos para incluir? ¿No? Entonces, desde la socioepistemología, desde esa idea de construcción social del conocimiento matemático, hemos reconocido también ciertas características que nos van a ayudar a provocar un discurso matemático escolar distinto, a transitar hacia la inclusión, ¿sí? Ahora, también tenemos que reconocer que esto no es una dialéctica, ¿no? Entonces siempre es un espiral, siempre vamos a estar en ese juego de exclusión-inclusión. Ajá. Eh, Recuerdo por ahí conversaciones con los colegas cuando hablábamos de cómo, ¿cierto? Vamos a transitar, a lo mejor hoy día la escuela nos pide proyectos interdisciplinares y cuando lo logremos, después van a haber guías para hacer proyectos interdisciplinares, ¿no? Entonces, vamos a volver a caer en el discurso, por eso la importancia del cambio, de la flexibilidad, ¿cierto? De hacer cosas distintas, de reconocer la dinámica de la construcción del conocimiento, de que no es algo estático, ¿sí? Porque a veces parece ser que abrimos un libro y que parece ser que ese conocimiento matemático siempre ha estado ahí. Entonces, debemos reconocer que el conocimiento es dinámico y por eso es tan importante que el profesor se actualice, por eso es tan importante que el profesor cuando entra a una comunidad reconozca los intereses, los usos del conocimiento en esa comunidad. Y por eso es tan importante, creo yo, este congreso. Fíjense porque en el caso de las escuelas TP, ¿cierto? De los técnicos profesionales, tenemos contextos específicos, ¿no? Y el profesor no puede solamente pensar en hacer una clase de matemática universalizada, tiene que entender esos contextos y tiene que, ¿cierto?, resignificar esa matemática que quiere enseñar. Bueno, entonces en esa idea, ¿cierto? Eh, en algún momento desarrollamos mucho trabajo con profesores de matemática, todavía lo seguimos haciendo, y hemos caracterizado algunas ideas de cómo transitar también, porque para los profesores como nosotros, ¿cierto? También ha sido difícil, imagínense reconocer este discurso matemático escolar que siempre hemos enseñado, que toda la vida se nos enseñó así, que pasamos por una formación universitaria y luego, ¿cierto?, estamos enseñando en el aula. Entonces, ¿cómo hacemos ese cambio? Y bueno, por ahí tenemos algunas ideas. Eh, la idea de confrontación es muy importante, confrontar este discurso matemático escolar, decir problematizarlo. Ayer lo decía Paola, cuando ella entra a la escuela y dice, bueno, tengo que enseñar ecuaciones, ¿no? O sistema de ecuaciones. Eh, Voy a hacer como si no supiera nada, ¿no? Empiezo a problematizar desde cero dónde funcionan los sistemas de ecuaciones, cuáles son sus problemáticas, los errores, los obstáculos, cuál es la historia de este contenido, es decir, transitar por distintas dimensiones para poder problematizarlo, para poder confrontarlo, ¿sí? Eso va a provocar cambios y resignificaciones. Bueno, fíjense que eh, un trabajo muy importante ha sido el que ha desarrollado el doctor Francisco Cordero dentro de esta teoría. Él ha hecho ver diferentes usos del conocimiento, vamos a decirlo así, situaciones le llama. En esta tabla que yo les estoy mostrando es una tabla que se ha hecho durante muchos años con diferentes colaboradores de Francisco, donde él nos habla principalmente de estas situaciones, ¿cierto?, que se han ido reconociendo de manera transversal, ajá, en diferentes escenarios. Cuando digo transversal me refiero a diferentes escenarios, no solamente en lo histórico epistemológico, en la génesis de los objetos, sino que también en espacios situados, por ejemplo, en ingenierías, ¿cierto? En la escuela, en espacios interculturales también, ¿cierto? Y de diversidad educativa. Entonces, él ha hecho ver
esta tabla está mucho más amplia hoy día, pero yo voy a llegar hasta acá, voy a mostrar esta porque hasta acá, digamos, están las situaciones que más me interesa hoy día resaltar. Entonces, fíjense, tenemos la variación, ¿sí? Tenemos la transformación, la aproximación, que principalmente es como lo que hoy día tenemos en el discurso matemático escolar. Este ha sido el argumento que hoy día tenemos en el discurso. ¿No? Ahí están los objetos límites, derivada, integración, convergencia, sus formas analíticas, ¿cierto? Aquí está la serie de Taylor, la analiticidad de las funciones. Tenemos, digamos que este es el argumento que rige hoy día el cálculo, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos otras situaciones como la variación, que podríamos decir son los usos del conocimiento que nos van a permitir, ¿cierto?, resignificar estas nociones, ¿no? O la idea de transformación. A mí me gusta mucho, Francisco redefine de alguna manera la idea de función. O sea, todos conocemos la idea de función como esta relación entre dos conjuntos, ¿cierto? Pero fíjense, al trabajarlo desde una situación de transformación, la función ya no es esa relación entre los conjuntos, sino es una instrucción que organiza un comportamiento. Y eso es bien interesante. Entonces ahí viene toda la categoría que él desarrolla de comportamiento tendencial de las funciones, ¿no? Que nos permite construir diferentes objetos. Por otro lado, tenemos la idea de selección, que es lo último que trabajó Tamara del Valle, y que me parece una idea muy intuitiva y que hoy día nos va a ayudar mucho a llegar a la idea de la cosmovisión mapuche. Fíjense cómo todos seleccionamos de alguna manera, ¿no? En nuestra vida cotidiana, en los procesos matemáticos, en nuestros trabajos, ¿cierto? Esta es una práctica humana, a eso vamos, ¿no? Es una práctica humana que desarrollamos eh, en distintos niveles, a nivel cotidiano, a nivel técnico y a nivel de saber matemático. Ajá. Entonces, cuando hablamos de desarrollar patrones de adaptación, de distinguir cualidades de lo estable, ¿cierto? Y de la optimización, estamos hablando de una situación de selección, ¿sí? De reconocer un ideal, ¿sí? Y de comparar, de desarrollar patrones de adaptación. Entonces, bueno, de ahí vamos a estar un poquito más profundizando sobre esto. Pero es bien interesante como, fíjense, cambiar la centración del objeto límite derivada, por ejemplo, a la idea del uso del conocimiento en situaciones de variación, ¿no? Entonces ya no nos vamos a centrar en la derivada, por ejemplo, como concepto o como proceso, que los estudiantes calculen la derivada, sino que más bien vamos a provocar, ¿cierto?, que el estudiante estudie situaciones de variación, ¿no? ¿Qué cambia? ¿Cómo cambia? Ahí son las preguntas distintivas. Bueno, entonces, esto es un poco, me devuelvo porque para cerrar un poco la idea, eh, esto que acabo de como desarrollar es un pincelazo, ¿cierto?, de la teoría socioepistemológica para poder entrar de lleno a la idea de interculturalidad e interdisciplinariedad, ¿sí? ¿Cómo vamos a ver la interdisciplinariedad en la escuela? Bueno, fíjense que si vamos al currículum, ¿cierto? En el currículum y uno busca la palabra interdisciplinariedad en los programas de séptimo a segundo medio, no se va a encontrar mayor énfasis en la palabra interdisciplina, ¿sí? Sin embargo, en los últimos programas de tercero y cuarto medio, la propuesta que hace el Ministerio de Educación radica y pone sus propósitos formativos en la idea de modelamiento matemático e interdisciplinariedad, además con las habilidades tecnológicas, ¿no? Entonces es algo reciente para todos, ¿no? Es una idea reciente y muchas veces los profesores, sobre todo los profesores de matemáticas, ¿no? Trabajamos solitos, ¿cierto? Nuestros objetos matemáticos, y entonces para nosotros no es tan fácil, digamos, llegar a este trabajo interdisciplinar que requiere, ¿cierto?, de un diálogo conjunto entre distintos profesionales. Y así lo dice
¿cierto?, el currículum nacional, es decir, la importancia de la planificación conjunta de actividades entre profesores de distintas asignaturas. Ese es como el primer punto que yo quisiera destacar. Hoy día vamos a tener que abrirnos al diálogo con otros profesores, ¿sí? Y buscar ciertos puntos de encuentro ante problemas específicos, porque fíjense, el currículo está asumiendo que un problema real es interdisciplinario. Y es verdad, ¿no? Todos lo vemos en la casa, o en la casa, en nuestro cotidiano, cuando queremos resolver un problema. No se puede resolver desde solo una mirada. Tienen que haber distintas miradas para poder eh, resolver ese problema o al menos entenderlo, ¿sí? Bueno, hoy día el currículum, les digo yo, nos señala la importancia del modelamiento matemático, ¿cierto? De los problemas de carácter interdisciplinar y también dentro de la matemática. Bien, pero fíjense, acá a mí me gusta resaltar la idea de las habilidades, porque las habilidades que ha marcado el currículo nacional hoy día nos da una tremenda oportunidad a los profesores. Y sobre todo, una oportunidad, eh, una oportunidad para cambiar el foco, porque siempre hemos tenido que estar centrados en los objetos matemáticos y hoy día tenemos la posibilidad de cambiar nuestra centración a las habilidades, ¿sí? A esta habilidad de representar, de modelar, de argumentar y comunicar y de resolver problemas. Hoy día podemos en nuestras clases planificar no en torno a un objeto específico, sino en torno a la habilidad, por ejemplo, de modelar, ¿sí? Y ahí pueden emerger distintos conocimientos, ahí pueden emerger distintas nociones matemáticas que están siendo puestas en uso, ¿sí? Entonces, nosotros en particular en la formación de profesores, allá en la USACH, hacemos que nuestros estudiantes diseñen situaciones de modelación, ¿sí? A veces estamos centrados en ciertos objetos, los chicos toman algún objeto matemático, lo problematizan y generan sin diseño de situación. Pero a veces no. A veces es importante el fenómeno, lo que queremos estudiar, por ejemplo, el comportamiento del resorte o el movimiento de los autos, distintos fenómenos que pudiéramos nosotros estudiar, ¿cierto? A partir de la modelación y que no está centrado específicamente en un objeto matemático, sino que van a ir apareciendo estos objetos en el uso, ¿sí? Bueno, les dejo acá un modelo de modelación, que es de Magali Méndez, no lo coloqué en la referencia, me disculpa, debía haber ahí puesto su referencia, pero cualquier cosa, ¿cierto? Siempre estamos atentos a señalar dónde pueden encontrar este material. Ella desarrolla este modelo de modelación que a mí me gusta mucho, porque no tiene un carácter lineal, ¿no? Eso es lo que más me gusta, no es que digamos hay pasos de seguir, sino que más bien ella establece como un tipo de engranaje que te permite crear y diseñar situaciones de modelación, pero donde se pone el acento en tres elementos, ¿no? Y que, como les digo, no tiene un orden. La experimentación, la experiencia evocada, la importancia del estudiante accione, ¿cierto? Y hoy día con las tecnologías tenemos un mundo ahí por descubrir entre simuladores, calculadoras graficadoras, eh, GeoGebra, ¿cierto? Tenemos cosas que se pueden pagar y cosas que no también. Entonces, para experimentar hoy día ya tenemos un montón de material tecnológico que nos permite que el estudiante accione, ¿no? Experimente, reconozca variables eh, y pueda desarrollar, ¿cierto? Esta modelación matemática. Por otro lado, el estudio de variaciones puntuales y locales, que eso es bien importante porque aquí entonces ponemos señalamiento hacia las distintas representaciones que nosotros utilizamos en matemática, ya sea la gráfica o la tabla, por ejemplo, que el estudiante analice puntualmente una tabla o globalmente una tabla, cuál es el comportamiento de la tabla, que reconozca patrones, elementos tan importantes para entrar al álgebra, ¿cierto?
y que a veces de alguna manera lo saltamos, lo soslayamos, ¿no? Parece ser que ese tránsito del álgebra, de la aritmética al álgebra, ¿cierto? Es solo una generalización, es como tomar los números y ahora le ponemos letras, ¿no? Entonces, claro que ahí hay un quiebre cognitivo importante para nuestros estudiantes que tenemos que desarrollar la capacidad en ellos de reconocer patrones, de reconocer la regla. Esa es la única manera para que el estudiante pueda saltar cognitivamente el álgebra. Eh, bueno, entonces reconocer variaciones puntuales y locales, ¿sí? En las gráficas o en las tablas, describir ajustes, ¿cierto? Y aquí me gusta mucho la palabra ajustes porque fíjense que eh, el ajustar una función es un trabajo que generalmente no lo hacemos, ¿no? Y el reconocer esos ajustes y los comportamientos que van cambiando cuando desarrollamos ajustes es algo que hoy día también está instalado dentro del currículum nacional y que es importante que desarrollemos nuestros estudiantes. Eso nos va a permitir incluso esa experimentación, ese juego con las variables y los parámetros. Bien, entonces, en este sentido, ¿cierto?, del trabajo interdisciplinar, la modelación, la relación entre la modelación y la interdisciplina, y la importancia que tiene el construir, ¿cierto?, un diálogo conjunto con los colegas. Nosotros hemos hecho en el equipo de GCM, hemos hecho un trabajo bien bonito, ¿no? Un trabajo que nos ha llevado a hoy día tener 2 libros con referatos externos y todo el proceso muy riguroso de revisión, pero un proceso muy colaborativo, que yo quisiera promover también en los profesores, ¿no? La importancia del diálogo conjunto entre los colegas. Entonces, estamos todavía ahí como pensando en este modelo, en cómo se desarrollan estos productos para que los profesores también, de alguna manera, repliquen estas ideas, ¿no? Cómo llevo un diálogo con un colega. Y fíjense que yo creo que es importante ponerse como objetivo un producto, porque un producto te va a llevar a un objeto concreto, ¿no? Entonces, el desarrollar situaciones, actividades interdisciplinares de modelación con los colegas de otras disciplinas, ¿cierto? En esa discusión, ¿cierto? Que vamos a problematizar objetos, fenómenos, nociones matemáticas, ¿cierto? Y que dentro de mi escuela podamos hacer grupos pequeños, que saquemos productos pequeños y luego los podamos compilar y luego los podamos hacer un producto más grande, más amplio, ¿cierto? Que usamos en nuestro colegio con nuestros recursos, es importante que se vaya desarrollando. Un trabajo en red colaborativo. Entonces, un poquito el dibujo acá muestra eso, ¿no? Un trabajo en pequeños grupos, pero un diálogo recíproco entre esos grupos, ¿cierto? Nosotros llevábamos a cabo presentaciones, todos mirábamos los diseños que se desarrollaban, y fíjense que estos pequeños grupos se armaron para el último libro sobre interdisciplina, se armaron obviamente de manera interdisciplinar, es decir, tuvimos que convocar a profesores de historia, a gente de arquitectura y que estos pequeños grupos armaran un diálogo interdisciplinar, ¿cierto? Y ya el grupo más grande nos íbamos escuchando, íbamos entendiendo los diseños, íbamos confrontando los diseños también, pero la importancia de ir generando en las propias escuelas un modelo de colaboración y de edición de productos. ¿Sí? Bueno, entonces ahí se los dejo. Y les dejo ahí también nuestros 2 productos que sacamos, el libro de situaciones de modelación educativa, ¿cierto? Que ese está en material físico y por otro lado el libro de educación matemática interdisciplinaria en el aula, que ahí tienen el código QR que pueden escanear y se puede descargar de manera gratuita. Ese libro, el segundo, es un libro que desarrollamos, como les decía, con ese modelo, de alguna manera, y se puede descargar de manera gratuita, lo que hicimos así, es un logro para nosotros poderlo haberlo hecho, para que los profesores justamente tengan ahí un conjunto de actividades que pueden ir aplicando, ir trabajando en sus escuelas de manera colaborativa con sus colegas.
Bueno, les quiero mostrar el libro antes de pasar a la otra etapa, pero me queda poquito tiempo, así que, porque todavía no llego a la cosmovisión mapuche, allá vamos. Pero de todas maneras les quiero mostrar el libro porque me parece que es importante irse fijando en algunas ideas. Un capítulo que desarrollamos con una colega es este, sobre la participación de mujeres en carreras STEM, ¿cierto? Una propuesta para el razonamiento estadístico. Fíjense, aquí problematizamos, ¿cierto?, la idea de género, ¿no? Y cómo llevamos al aula la idea de género. Entonces, bueno, cómo la matemática nos apoya en esa labor. Ajá. Y bueno, ahí se los dejo para que puedan entrar al libro, lo puedan estudiar, lo puedan reconocer. Hay otros capítulos súper interesantes. Tenemos también capítulos sobre un poco más de arquitectura, ¿cierto? Las cápsulas de Da Vinci. Por ahí está la Mariela Carpaccio, que es la autora junto con otros colegas, y que incluso ellos hicieron un material, que se tiene un material para poder trabajar estas cápsulas de Da Vinci. Entonces, bueno, transitamos entre capítulos de matemática y historia, matemática y arquitectura, matemática y física, ¿cierto? Para poder hacer ese trabajo interdisciplinar. Pero vuelvo a la idea de, de las situaciones interdisciplinares para pasar a las situaciones interculturales. Fíjense, eh, está esta relación de la matemática con otras disciplinas, ¿sí? Pero también está esta relación de la matemática con nuestra cultura, ¿sí? Y yo creo que son distintos planos. Y sobre todo porque, bueno, en las disciplinas compartimos algunas cosas en común, ¿no? Quizá esta idea de lo disciplinar, ¿no? El estudio en profundidad de algunos aspectos específicos de nuestra cultura, ¿no? Pero lo cultural está ahí, ¿cierto? Y muchas veces es opacado, sobre todo en el caso de la cosmovisión mapuche. Hay varios autores y yo creo que ustedes somos conscientes de eso, del conflicto chileno-mapuche, ¿no? Y que no solamente afecta lo político, sino que afecta también lo educacional. Entonces, por ejemplo, Quintriqueo señala que hay un escaso reconocimiento y valoración de los saberes y prácticas ancestrales de la comunidad mapuche. Y esto obviamente que empobrece a la misma comunidad, y no solo a la comunidad mapuche, sino que a la sociedad en general, ¿sí? Por el poco reconocimiento que tenemos dentro de la escuela, ¿cierto? De la cosmovisión de nuestros pueblos originarios. Nos perdemos de algo. Tenemos que reconocer eso. Nos perdemos de algo. Incluso la lengua se puede perder, ¿no? Bueno, hay trabajo sobre eso, hay mucho trabajo en el área de las ciencias sociales sobre la comunidad mapuche, pero en matemática y en educación matemática hoy día se ha estado desarrollando mucho más, ¿no? Y ahí reconozco principalmente a dos colegas que trabajan, Anaí Huencho y la Pilar Peña, por ejemplo, que ellas dos trabajan con comunidades mapuche y sus tesis, sus trabajos, ¿cierto? Han sido justamente sobre eso. Anaí, principalmente, que se ha ido al mundo del juego mapuche y les recomiendo lo puedan leer porque es muy interesante, ¿cierto? Los juegos que hay y cómo desarrollan cierto pensamiento matemático. Y fíjense, ella hizo un trabajo en el 2015 donde estudió los planes y programas propuestos por el Ministerio para la educación intercultural. Yo quiero señalar que en mi experiencia las escuelas que toman este carácter intercultural mapuche han reconocido la importancia de un educador intercultural, ¿no? Pero bueno, como sucede en todo, ¿no? Y en todos los ámbitos de la sociedad, en general, como les decía al principio, la matemática no es eh, algo que las personas nos atrevamos a discutir muchas veces, ¿no? A profundizar, a problematizar, a confrontar. El conocimiento matemático generalmente no es tocado, ¿no? Está ahí
quizás por las inseguridades que incluso nos producen, nos provocan, ¿no? Entonces, eh, cuando se habla de educación matemática, cuando se habla de educación intercultural, generalmente la centración no cae sobre los procesos bioobjeto o nociones matemáticas, ¿no? No hay ahí que se hagan relieve en la discusión sobre la matemática escolar. No así con el lenguaje, por ejemplo, o con la historia. Ajá. Fíjense que, bueno, Anaí señala la importancia de reconocer espacios de educación etnomatemática en los saberes, de la importancia de profundizar los contextos, ajá, no solo en lo cultural, sino que el traspaso a lo rural, ¿cierto? Que son contextos de significado distinto y que son importantes para el aprendizaje. Y por último, el aprendizaje desde la oralidad. Bueno, nosotros, a diferencia, digamos, vamos a poner la centración justamente en estas prácticas sociales. ¿Sí? Y vuelvo a la tabla de Francisco porque me parece que es importante acá volver a señalarla, ¿no? La idea, por ejemplo, de transformación que nos lleva al reconocimiento del comportamiento tendencial, de la gráfica, del analizar el comportamiento de las cosas. Y por otro lado, el análisis de la selección, como una práctica que todos desarrollamos. ¿Sí? Bueno, en ese sentido hemos hecho dos productos. Uno, que es el libro de Cosmovisión Mapuche, con, el uso, con la idea del uso de las gráficas y todo lo que tiene que ver con la idea de transformación, vuelvo atrás a la tabla, con la idea de transformación, es decir, reconocer los comportamientos, estas instrucciones que organizan estos comportamientos, la variación de parámetros, y por otro lado, la selección, que nos llevó al mundo, ¿cierto?, del tejido mapuche. Entonces voy a profundizar un poquito en cada uno. Les decía yo, este conflicto chileno-mapuche que nos ha llevado a no tener un reconocimiento hacia el uso del conocimiento matemático en los saberes y las prácticas mapuche. Y para eso me gustaría tener una reflexión que hace de Sousa, ¿ya? Una reflexión que nos señala que no puede haber justicia social sin justicia cognitiva. O sea, no hay justicia social sin el derecho efectivo a la igualdad para vivir desde las posibilidades mentales que nos proporciona nuestra cultura. Esto es, sin derecho a la justicia cognitiva. Ajá. Entonces, cuando hablamos muchas veces de esta justicia social o de la transformación social, no vamos a poder conseguirlo si no reconocemos que las personas, las comunidades, construyen conocimiento de una manera distintiva. Y me gusta dejar esta historia porque de Sousa, fíjense, señala que cuenta que una mañana una alumna indígena se le acercó llorando porque estaba en un curso de Derecho Civil. El profesor, al usar el concepto de propiedad, solo se refería a la propiedad privada individual, por lo que la chica, que era de origen indígena, se había levantado y expresado que en su comunidad no hay una propiedad individual, que la propiedad de la tierra es colectiva. Seguidamente, la alumna le explica al profesor que no existe propiedad privada porque son las personas las que pertenecen a la tierra, no la tierra a las personas. El profesor le contesta que él enseña el Código Civil y que lo demás no le interesa. Fíjese cómo la escuela produce una violencia hacia nuestras formas de construir cierto conocimiento. Ajá. En esta historia a mí me gusta mucho, digamos, el ejemplo, porque la asignatura, ¿cierto?, no está considerando esas otras formas de construcción. Entonces, eso hacia allá tenemos que transitar, para no excluir, ¿no es cierto? ¿Cómo incluimos? Ajá. Por otro lado, ¿qué es el pensamiento matemático? Y Cantorán en algún momento lo decía en el 2005. A mí me gusta mucho esta cita porque señala que hay tres tipos, ¿no?, de pensamiento matemático, vamos a decirlo así. Uno es que está este pensamiento matemático que es el de los matemáticos. Por otro lado, un pensamiento
matemático que es el que se da en los ambientes técnicos, ¿cierto? Vamos a decirlo, incluso interdisciplinares, ¿no? Ahí está ese otro pensamiento matemático. Y por otro lado, un pensamiento, ¿ya? Que se considera que se desarrolla en todos los seres humanos en el enfrentamiento a aspectos cotidianos o múltiples tareas. Todo eso cabe dentro del pensamiento matemático. Y eso es bien importante porque muchas veces creemos que el pensamiento matemático solo se puede desarrollar dentro de la matemática, ¿no? Y hoy día vemos que el pensamiento matemático tiene que interdisciplinarizarse, pero también ser intercultural. Desde el currículum nacional, bueno, tenemos las habilidades que yo les había señalado, pero también tenemos los ejes, ¿cierto? Así está nuestro currículum organizado por habilidades, conocimientos y actitudes, lo que genera las competencias, pero todo el currículum nacional está centrado en la idea del desarrollo del pensamiento matemático. Entonces, ¿cómo vamos a ir enlazando todo esto, no? Las habilidades, los conocimientos, las actitudes, ese desarrollo del pensamiento matemático con este pensamiento matemático que se desarrolla en el cotidiano y en múltiples tareas. Particularmente sobre el pensamiento geométrico, bueno, destaco dos teorías, Kuzniak y Van Hill, donde se habla de estos razonamientos, por ejemplo, en escalada. ¿Se acuerdan que yo les hacía el señalamiento como del razonamiento cognitivo, cómo vamos estableciendo cierta escalera para llegar? Es muy importante. Y sobre tres tipos de paradigma que hay en la geometría, el G1, G2, G3, algunos van a estar familiarizados con esta idea, pero también de alguna manera hay una jerarquía, ¿no? Como este paradigma más natural de los objetos geométricos que están aquí, que se pueden tocar, que se pueden mirar, ¿cierto? Los objetos reales. Esta geometría 2, que es un poco una combinación entre lo axiomático, pero también lo figural, la realidad, ¿cierto? Que generalmente llegamos hasta ahí, un poquito entrando hasta ahí en nuestro currículum nacional, y una geometría más formal, que es independiente de la realidad, ¿no? Que esa geometría, muchos de los que estudiamos pedagogía en matemática tuvimos ese tipo de geometría, ¿no? Avanzamos hacia allá al menos. Pero fíjense cómo, de alguna manera lo que yo quiero decir con esto es que ambas teorías parten un poco de la idea y de este paradigma de la importancia de esta geometría natural, de la visualización, del reconocer las formas en el espacio. Digamos que desde ahí, como es una semillita que va a ir creciendo, ¿cierto?, a nivel cognitivo. Eh, y ya entrando un poco más de lleno a la cosmovisión mapuche, y me posiciono en el pensamiento geométrico para decir, bueno, desde ahí vamos a mirar, ¿cierto? Cómo el mapuche en comunidad, el Ila mapuche, organiza su espacio. Y fíjense que hay dos concepciones en la cosmovisión. Una cosmovisión vertical sobre el mundo, que establece distintos mundos, y una concepción horizontal. Nosotros fuimos más al trabajo de la concepción horizontal en el año 2018, perdón, en el año 2008, donde reconocimos a través de la literatura, ¿cierto?, que dentro de la cosmovisión mapuche se reconocían estos 4 puntos cardinales, ¿no? 4 puntos cardinales que incluso eran señalados con un nombre específico. ¿Y qué es lo que se muestra en la figura típica del cultrún? Ya para no entrar tan de lleno todavía ahí, fíjense que voy a reconocer otro elemento de la cosmovisión mapuche, el inarrumen. Cómo el mapuche reconoce su metodología de construcción. Y esto lo dice Ñan Kulef, que es un quinche mapuche. El inarrumen es el acto metodológico e instintivo del ser mapuche para comprender la vida, la naturaleza y todas sus leyes. Esto es bien interesante porque hoy día yo me cuestiono si en la sala de clase hacemos observar a nuestros estudiantes, más allá de que miren un proceso y lo repliquen, ¿no? Sino que la observación.
Y esto toma mucho sentido cuando uno habla de modelación o cuando habla de interdisciplinariedad. Cuando uno habla del uso del conocimiento, también está hablando de observar. Y recordemos el modelo de Magali Méndez, ¿cierto? De la experimentación, del poder mirar, del poder analizar, del tomarse un tiempo. Y parece ser que eso en la sala de clase es lo que tenemos que hoy día promover, ¿cierto? De que el estudiante pueda observar fenómenos específicos. Dentro de la cosmovisión mapuche se ordena el espacio en el cultrum, ¿no? Y, principalmente voy a situarme de ese elemento cultural que me ha dado grandes luces de cómo poder entrar a la cosmovisión mapuche desde el pensamiento matemático. El kumum, la que es el kumum, que es el conocimiento y la sabiduría, y el inarumem, ¿no? Son tres elementos que hoy día deberían estar que podrían estarse enlazando para el desarrollo del pensamiento matemático. El INARUMEN incluso permitió, digamos, a toda la cultura mapuche establecer un calendario lunar, el Huetrupantu. Aquí hay una experiencia muy bonita que de repente desarrollamos que tiene que ver con el programa Stellarium, que nos permite, no sé si lo conocen, después vamos a ir dialogando seguramente, pero que nos permite como ir mirando las diferentes salidas del sol y reconocer, ¿cierto?, cómo el sol da una vuelta. Y eso es lo que significa Huetrupantu. Bueno, entonces en esa cosmovisión mapuche, ¿cierto?, que nos permite mirar el movimiento, ¿cierto? En este caso, la salida del sol, en la ubicación, el reconocer puntos de referencia, es desde donde nosotros nos tomamos para poder decir, bueno, aquí hay un uso que podemos desarrollar, ¿no? Que podemos desarrollar y que tiene que ver principalmente con la gráfica. Como les decía anteriormente, el pueblo mapuche estableció sus 4 puntos cardinales, esto lo dice Greve en el 72, ¿no? Nos habla del Puel Mapu, que es la salida del sol, y que tiene ciertas representaciones, ¿no? La cultura mapuche es muy dual, ¿no? Positivo, negativo, malo, bueno, ¿no? Entonces para el mapuche, por ejemplo, el norte tiene que ver con algo de malo, ¿no? Tiene que ver con los vientos norte, significan el frío, que va a venir el mal tiempo, entonces tiene muchos significados ancestrales, ¿cierto? Estos puntos cardinales. Además de la ubicación espacial que tienen sus propios pueblos, ¿no? El Puel Mapu, los Puelche, los Huilliche, los Picunche, ¿cierto? Es decir, todo eso va tomando sentido dentro de la cultura mapuche. Pero para nosotros eso ha sido algo que nos ha permitido desarrollar una analogía, incluso con el plano cartesiano, ¿no? Fíjense cómo yo establezco acá, a partir del Puel Mapu y sus variaciones dualistas, positivo, negativo, un orden a este espacio horizontal, ¿no? Y que nos permite, y en el libro Hacia allá vamos, que nos permite hablar de movimiento, de trayectoria, de ubicación en el punto, de punto de referencia, por ejemplo. Ajá, que nos permitiría entrar a la idea de plano cartesiano. Y bueno, el libro, que ya se los comenté, va haciendo un recorrido sobre eso, ¿no? Haciendo un recorrido sobre cómo nos ubicamos en el espacio eh, con lo matemático, ¿no? Con el mundo de las gráficas. Pero vamos a transitar también en el libro, vamos a transitar a la concepción del tiempo, porque si no, no podríamos hablar de movimiento, solo podríamos hablar de trayectorias. ¿Eh? Entonces es importante, y me voy a saltar algunas cosas porque creo que ya estamos en los tiempos. Fíjense, solo voy a pasar aquí muy rápidamente, pero quiero mostrar que el mapuche establece etnomodelos, ¿no? Eh, y aquí Greve hace ciertas acotaciones que me parecen muy interesantes. El tiempo para el mapuche no es igual, ¿no? Nosotros nos regimos, por ejemplo, por el reloj, por la hora. La cultura mapuche se rige cualitativamente en el tiempo. Y eso es algo que yo rescato tremendamente porque
las culturas, no solamente yo diría la cultura mapuche, las culturas eh, indígenas, de alguna manera, han tenido una concepción del tiempo más cualitativa. Y en matemática lo que nosotros hacemos con el tiempo es cuantificarlo. Entonces, ¿cómo pasamos, cierto, de esta visión más cualitativa a una visión cuantitativa? O hacemos ese tránsito, ¿no? Porque lo importante es cómo entender también el tiempo cualitativamente. Y yo otra vez vuelvo dentro de la gráfica. Cuando analizamos el comportamiento de un resorte o de un movimiento específico, no solamente tenemos que analizar cuantitativamente esos movimientos, ¿no? Es decir, establecer intervalos, etcétera, sino que también nos puede permitir analizarlo cualitativamente. Y eso quiere decir cómo cambia, por ejemplo, ¿no? Cómo algo crece, si algo crece más rápido que otra cosa, y nos lleva incluso a la idea de derivada. Entonces, todas esas nociones, todas esas ideas, al trabajarlas de una manera ordenada y organizada, nos pueden llevar a reconocer y trabajar con nuestros estudiantes elementos como la trayectoria, puntos de referencia, el plano cartesiano, noción de vector, de función, de variable independiente, como el tiempo, de variable dependiente, de lo periódico, de los comportamientos. Entonces, se fijan que todos estos objetos matemáticos que están dentro de nuestra sala de clase pueden estar sumergidos en estos usos del conocimiento intercultural cuando los tomamos, ¿cierto? Y vamos analizando desde la propia cultura y cómo se van poniendo en uso. No sé cómo estoy con el tiempo, creo que ya estoy un poco pasada. Solo Cierra la les idea nomás, Dani, cierra la idea. Muy bien. Este es el libro que desarrollamos sobre Cosmovisión Mapuche y el mundo de las gráficas. Es de la editorial USACH. Se los dejo ahí para que también puedan verlo si gustan. Y bueno, y el otro trabajo, que seguramente que es lo que vamos a trabajar en el taller, así que los dejo invitados, es todo el trabajo que hemos desarrollado sobre el tejido de la lana, sobre el tejido de la Cosmovisión Mapuche. eh, sobre sus distintos procesos, la esquila, el lavado de la lana, el hilado, el teñido y el tejido. Hoy día nos vamos a centrar principalmente en el teñido de la lana y la proporcionalidad, como un uso de ese conocimiento puede estar ahí, a través, ¿cierto?, de la idea de la selección. ¿Sí? Entonces, ahí les voy a contar un poquito el trabajo que desarrollamos con unas cápsulas educativas que están en YouTube, que las pueden conseguir. Inventamos un personaje, hicimos teatro Lambe Lambe, se hicieron estas cápsulas que pueden ser usadas con niños pequeños. Y bueno, ahí está el equipo de trabajo con el que desarrollamos todo esto de Ufisa, la ovejita, y las cápsulas didácticas. Un poco de bibliografía, no lo puse todo, pero por supuesto siempre ahí puedo mandarles más bibliografía para quienes estén interesados o interesadas. Así que les agradezco que me hayan escuchado y bueno, seguimos conversando y dialogando porque este tema no se acaba. Muchas gracias. Muy interesante el trabajo en profundidad que han realizado. En un espacio de tiempo tan corto también mostrar todo, se entiende que es difícil. Por eso tenemos justamente la oportunidad de poder profundizar un poquito más en el taller. Así que eso creo que ha sido un acierto para poder complementar. Y hay diferentes interacciones que hemos visto en el chat. No sé si tú tienes acceso a poder mirarlas, como ya tenemos bastantes preguntas ahí, creo que eh, vamos a dejar una pregunta si alguien quiere ahí levantar la mano y realizar una pregunta aquí a viva voz, y por el momento poder ir contestando las que aparecen ahí en el chat. No sé, Dani, si tú tienes la posibilidad de ir eh, mirándolas e ir contestando ahí de manera resumida. Sí, bueno, hay preguntas súper interesantes, ¿ah? Por ejemplo, mira, hay una que yo no tengo la respuesta, ¿ah? Pero me parece que es importante que lo dialoguemos, que es evaluaciones como la PAES no conversan con estas propuestas y mientras esto no siga siendo de esa forma,
será difícil cambiar. Yo he tenido la oportunidad cuando se desarrolló en un momento la prueba de transición. En algún momento el ministerio llama, ¿cierto?, a la comunidad de educadores matemáticos y diferentes personas que nos dedicamos a esto, a dialogar sobre eso. Y esto nosotros lo señalamos, ¿no? En ese momento yo lo recuerdo, la importancia de que si el currículum transitaba hacia las habilidades, entonces las pruebas también tenían que transitar hacia las habilidades. O sea, ahí hay algo, hay una tarea pendiente. Y yo creo que todos somos conscientes de eso, porque al final y al cabo los currículums no se hacen solos, ¿no? Ni las pruebas, estas pruebas estandarizadas se hacen solas. Estamos tratando de transitar hacia allá, ¿no? Porque tampoco es fácil en la medición. ¿Cómo mide ciertas habilidades, a menos que, sobre todo cuando estamos hablando de grandes datos, grandes respuestas? Entonces, yo creo que un ejemplo concreto, por ejemplo, en la PISA, ¿no? En la prueba PISA, que mide más bien justamente el uso del conocimiento en situaciones específicas. Pero para eso también tenemos que transitar en la educación. Pues si no transitamos la educación, por ejemplo, PISA también nos mide a nosotros, y si bien estamos dentro de, o sea, dentro, no estamos también tan mal posicionados a nivel latinoamericano, el 50% de nuestros estudiantes están en un primer nivel de PISA. Entonces eso también refleja, ¿cierto?, que la educación está centrada en los objetos y no en los usos del conocimiento. ¿Sí? Entonces, yo creo que es importante que esto se vaya haciendo a la par. Los cambios en educación son lentos. De eso tenemos que estar conscientes que no nos dedicamos a la educación. Es decir, la tecnología en 10 años se disparó y nosotros, ¿cierto? Llenó la pandemia, nos encontramos con que en educación no teníamos esos ambientes tecnológicos impregnados. Entonces los cambios en educación son lentos, tenemos que reconocerlo, pero eso no quiere decir que no podamos hacer nada. Yo creo que hoy día cada vez hay más personas formándose, hay más personas posicionándose en espacios importantes, gente que construye estas evaluaciones, gente que está trabajando en la toma de decisiones, ¿cierto? Gente que hace magíster, doctorados, diplomados, los profes que están en las escuelas, ¿cierto? Y cada vez que vamos concientizando más a nuestra propia comunidad, porque al final nos tenemos que mirar como una comunidad, somos una comunidad de personas preocupadas por la educación matemática, preocupadas por democratizar el saber. Entonces, mientras esta comunidad vaya creciendo más, vamos teniendo estas instancias de discusión, de diálogo, de posicionarnos en ciertos lugares específicos, por ejemplo, en CPIP, en Ministerio de Educación, mientras más personas con conocimiento y concientizados sobre estas temáticas, por supuesto que la educación va a mejorar. Pero tenemos que estar, primero tenemos que ser conscientes de estos fenómenos, ¿no? Porque si no eres consciente, ¿cómo vas a hacer cambios o transformaciones sociales? ¿Sí? Entonces, eso es importante, creo yo. Yo creo que somos conscientes de estas pruebas estandarizadas que son un conflicto, y son un conflicto, o sea, hace una prueba con alternativas sobre usos. Es difícil, PISA lo intenta y lo logra de alguna manera, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo importante, no tenemos muy buenos resultados, nuestros estudiantes no llegan a los niveles de modelación que quisiéramos. Tenemos que ir trabajando en el aula eso. ¿Sí? Y ir buscando espacio. Hoy día el currículum se abre en la interdisciplinariedad, por tanto, el profesor tiene que conformar equipos de trabajo, ¿sí? Y solicitar los recursos para que, yo les decía, ¿no? A mí me parece importante que en las escuelas los mismos profesores vayan construyendo su material, los vayan editando, para poder ir discutiendo, todo eso. No sé si, a ver, déjenme mirar si hay más. Creo que se centran ahí, hay como dos preguntas sobre evaluación. Ahí te preguntan de la autoexclusión, que lo mencionaste de un trabajo. Sí, También Pedro Pérez hace una pregunta relacionada a eso. sí, mire, bueno, dice, cuando mencionas la autoexclusión de los estudiantes frente a las asignaturas, tocas un punto muy sensible en nuestro quehacer. Sin duda esto tiene un fuerte factor afectivo. ¿Cómo se puede revertir esta situación desde la socioepistemología? Bueno, el trabajo que estamos desarrollando, le encuentro toda la razón, ¿ah? O sea, aquí la educación emocional va a ser muy importante también, ¿ya?
Sin embargo, fíjate que nosotros hemos estado desarrollando un trabajo sobre autoexclusión y al menos hemos reconocido tres elementos importantes. Un elemento es la comprensión, o sea, la incomprensión, por supuesto. Eh, Otro elemento es la motivación, que ahí puede ser lo que tú dices, que tiene que ver con ese factor afectivo. Y un tercer elemento es cómo el estudiante reconoce que ese conocimiento o no le es funcional. Ujú. Y yo creo que esos, fíjate, esos tres elementos van de la mano, no son distintos, ¿no? ¿Cómo logramos una comprensión en el estudiante, cierto? A partir, por ejemplo, la pregunta es, ¿cómo logramos una comprensión si no se siente motivado y siente que no es funcional ese conocimiento para él, para su vida? Ajá. Muchos de nosotros, yo me imagino que ustedes más o menos tienen como mi misma edad, salimos del liceo con a lo mejor sabiendo muy bien las propiedades del logaritmo, pero no teníamos idea para qué servía, ni dónde funcionaba, o dónde lo íbamos a volver a ver, o qué es el logaritmo, ¿no? Solo sabíamos como que esta propiedad inversa a la potencia, a lo exponencial, ¿cierto? Pero no teníamos idea dónde ver ese logaritmo, cómo tocarlo, ¿no? ¿A dónde está el logaritmo? Y hoy día, bueno, después de muchos años, yo logré entenderlo, porque tampoco es un objeto muy fácil, ¿no? Es un tipo de comportamiento. Entonces, cuando ya tú lo llevas a ese mundo, al mundo de los comportamientos, hay una claridad. ¿Qué se comporta logarítmicamente? Preguntas, ¿no? Que pocas veces están dentro del aula. ¿Qué se comporta exponencialmente? Cuando tú lo centras en el comportamiento, ¿no? Y ahí entonces empezamos a reconocer los fenómenos que nos rodean, ¿no? Entonces, eh, tres elementos, ¿cierto? La comprensión se va a lograr con motivación y con funcionalidad. Esa comprensión, por supuesto, tiene que ver con otros elementos. Que es la construcción del conocimiento, o sea, dónde estamos poniendo también la centración, lo que yo les decía un poco del álgebra también, ¿no? De eso se trata la tesis justamente, cómo un estudiante, cómo pasamos de la aritmética al álgebra y esa autoexclusión que ahí siente el niño, ¿no? Que siente que son sus capacidades las que no le permiten reconocer el álgebra. Claro, porque el álgebra cuando la enseñamos como solamente un típico traspaso de la letra, del número a la letra. Pero si le fuéramos considerando, ¿cierto?, la importancia de que el estudiante vaya reconociendo patrones, vaya reconociendo reglas, entonces va a evolucionar cognitivamente, por supuesto. Ajá. Y sobre eso hay un montón de estudios, digamos, dentro de la matemática educativa. Yo les, por ejemplo, les puedo recomendar niveles de algebrización, que a mí es una teoría que me gusta mucho. Me parece que te permite ver cómo se evoluciona cognitivamente sobre el álgebra. Eso. Bueno, muchas gracias, Dani, ahí por la respuesta. Hemos podido tener ahí el privilegio de escuchar tus charlas, tus reflexiones. Te agradecemos, Dani, por haber aceptado la invitación a este congreso. Y vamos a pasar entonces, vamos a dar un espacio de tiempo muy breve de break para posteriormente pasar al taller. Entonces, para empezar con el taller, eh, que viene de la mano también de la charla que hiciste, ahí junto con eh, Araceli, para que puedan presentar el taller. Muy bien. Muchas gracias, Germán. Ya podemos empezar, ¿cierto? Bueno, primero quiero agradecer que se hayan quedado ciertos días sábados, la familia, pero se nota que hay un interés grande, digamos, en el tema. Yo me pone muy contenta saber eso. Nosotros con Araceli, les cuento un poquito, ella fue estudiante mía de la licenciatura de la Pedagogía en Matemática y Computación,
Se graduó hace poquito, Araceli Pérez, ahí la van a escuchar, su experiencia con su tesis. Pero voy a introducirlos un poquito porque para que sepan el contexto del taller. Nosotras comenzamos estudiando un poco en lo que me quedé en la charla anterior, ¿cierto? Cuando nosotros habíamos, con un grupo, con el grupo que les mostré la lista de personas, habíamos desarrollado el trabajo con UFISA y habíamos reconocido estos diferentes momentos en el tejido, ¿no? Entonces, en ese momento eh, todavía quedaba como introducirse a cada uno de esos procesos, de la esquila, ¿cierto? Del hilado de la lana, el lavado de la lana, el teñido, hasta que llegan a producir, ¿cierto? El huitral, y en el huitral, en el telar mapuche, los tejidos y las figuras geométricas que aparecen ahí. Entonces, Araceli leyó un capítulo del libro de situaciones de modelación, que es de Mariela Carvacho, que se los recomiendo también, tremendo capítulo, que habla sobre los dibujos dieguitas en la cerámica, ¿no? Y Mariela hace un trabajo ahí con las transformaciones isométricas, y Araceli quedó enamorada, digamos, de ese capítulo, le pareció súper interesante, y entonces va a mi oficina a proponerme trabajar algún tema que tuviera que ver con interculturalidad. Entonces, ahí decidimos las dos que íbamos a entrar en profundidad en el tema del teñido de la lana mapuche, y empezamos el recorrido de un trabajo súper lindo que termina con una propuesta de enseñanza que hoy día se las vamos a presentar, ¿ya? Avisos. Hay un Padlet que está ahí, lo puse en el chat para que puedan entrar en algún momento y escribir, ¿cierto?, sus apreciaciones sobre el taller y la tarea que les vamos a encomendar con Araceli. Entonces vamos a partir, voy a compartir la presentación. Entonces ahí estamos los dos. Este taller se llama Modelando Situaciones Interdisciplinarias e Interculturales. Como el tiempo siempre es limitado, vamos a entrar solo en el tema de la interculturalidad, no en el tema de lo interdisciplinar, pero seguramente nos queda otro tiempo para poder hacer ese otro trabajo en otro momento. Primeramente, decirles que nosotras cuando empezamos a indagar en el tema del teñido de la lana, ya íbamos reconociendo en ese momento qué situaciones o usos íbamos a poder ir problematizando sobre este contexto particular del teñido de la lana. Y eso fue la proporcionalidad. Entonces, un primer trabajo que se hace a nivel de problematización del saber es en la problematización didáctica, ¿no? Y eso contempla la problematización del currículum, es decir, cómo se enseña. Al final uno está respondiendo cómo se enseña esta noción, ¿no? Lo proporcional. Y entonces, típicamente esto es lo que nos señala el currículum, ¿cierto? En el OA 8, que nos dice que debemos demostrar que comprender las proporciones directas e inversas, realizando tablas de valores, graficando los valores de las tablas, explicando las características de la gráfica y resolviendo problemas de la vida diaria y de otras asignaturas. Con esto quiero señalar que todo el trabajo que nosotros hacemos, si bien responde a ideas más socioepistemólogas, en el sentido de los usos del conocimiento, en este caso de lo proporcional, nosotros también estamos respondiendo a los objetivos de aprendizaje del currículum nacional. No nos estamos alejando de eso. Todo lo contrario, lo estamos robusteciendo, les estamos dando significado, robusteciendo estas ideas que en el currículum aparecen en un listado de frases, ¿no? Fíjense que los indicadores de evaluación que nos señala el currículum con respecto a la idea de proporcionalidad es reconocer cambios en la vida cotidiana que se desarrollan en forma directamente proporcional, completan y elaboran tablas de valores que pertenecen a la proporcionalidad directa, confeccionan gráficos que pertenecen a la proporcionalidad directa, reconocen cambios en la vida cotidiana. No sé por qué me dejo de compartir. Reconocen cambios en la vida cotidiana, explican
diferencia entre la proporcionalidad directa e inversa, y bueno, esta lista, ¿no? Y lo que yo creo que vayan apreciando eso, que en el diseño que hoy día les vamos a compartir, estos indicadores de evaluación que el currículum nacional nos propone y los objetivos de aprendizaje también están cubiertos, ¿sí? No es algo que dejemos de lado. Pero no nos centramos en la idea de la proporcionalidad tradicional, ¿ya? Y aquí voy a citar a mi colega Daniela Reyes, porque ella ha hecho un trabajo gigante sobre en torno a la idea de proporcionalidad, donde ha reconocido las formas de enseñanza tradicional que tienen que ver con la regla de tres, ¿cierto? La típica proporción entre dos fracciones que hacemos y buscar esa X, ¿sí? Como que ahí estaba la centración de la enseñanza de la proporcionalidad, pero nosotros en contraposición a eso vamos a trabajar la idea más de los usos del conocimiento, de lo proporcional en el sentido de la comparación, equivaler y conmensurar. Estos tres procesos que se van a ir viviendo en este diseño. El diseño que va a presentar Araceli es un diseño que nace a partir del trabajo de Daniela Reyes, pero que nosotros lo resignificamos, y aquí está la idea de la resignificación, para la idea del teñido de la lana en las comunidades mapuche, ¿ya? Entonces ahora les dejo con Araceli, que les va a contar un poquito, y de ahí los vamos a pasar a las salas pequeñas. Yo mientras les voy a mandar el, el link para que puedan descargar eh, el diseño. ¿Ya? Araceli. Ya. Primero que nada, buenos días a todos. Espero tengan una buena mañana, un buen día. Eh, bueno, comenzando ya con este diseño que comencé a realizar a principio del año pasado, fue una experiencia maravillosa aquí con la profesora Daniela. Bueno, este diseño al comienzo era muy tentativo sobre si iba a funcionar o no el tema de la proporcionalidad dentro de lo que es el teñido. Entonces, mediante esta complejidad de ver si eso no, y para poder abordar esto, tuve que contactar con personas de la comunidad mapuche. Fui a Villa Alemana, en este caso, donde una persona abiertamente me permitió conversar con ella, grabarla, poder ver sus teñidos. Ella me permitió entrevistarla, le hice todas las entrevistas que eran necesarias para poder determinar si existía o no proporcionalidad dentro del teñido, y la verdad me encontré con una maravilla, una maravilla. Aquí la comunidad utiliza tintes naturales, ramas, hojas, flores, todo lo que nosotros podíamos ver en la naturaleza, que podemos ver en la naturaleza, para hacer teñido. Eh, Ahora bien, no solamente utilizan este tipo de material, también utilizan alumbre, que el alumbre es para mordentar la lana, para que se quede el teñido de la lana. Y bueno, más allá de esta entrevista, también hice una ardua investigación. No solamente me junté con esta persona, la entrevisté, supe, confirmé mi hipótesis, que era que había proporcionalidad dentro del teñido, sino que también me encontré de distintos documentos, de distintos PPT, de distintos autores, que hablaban de tintes naturales, pero no específicamente de tintes naturales en la lana o de tintes naturales dentro de alguna comunidad. Todo esto yo lo fui uniendo, estos PPT, estos documentos, la entrevista con la tejedora, todo lo fui uniendo y saqué este maravilloso trabajo que trataba ya de integrar la proporcionalidad para estudiantes de séptimo básico. Eh, eh, bueno, el diseño está creado en 4 momentos. El primer momento del trabajo es una hojita que se le pasan a los estudiantes, en donde lo ideal es que reconozcan procesos y elementos que involucran una prenda de la comunidad mapuche. En este caso yo presenté un trariwe y se les comenzó a hacer preguntas tipo
en primera instancia, a priori, ya. ¿Qué crees tú que es esto? ¿Quiénes crees tú que confeccionan este tipo de prenda? Eh, ¿Qué materiales están involucrados en la creación de esta prenda? Fue todo un trabajo a priori que los estudiantes tenían que realizar y al final se les presentaba una pregunta que era, ¿cómo crees tú que la proporcionalidad está relacionada con estas prendas? Bueno, esta pregunta se les hace al comienzo y al final de el taller. Se dejó de compartir de nuevo, creo. Sí, sí. Sí, se dejó de compartir. A ver, a ver, a ver. Bueno, acá. Esta es la propuesta, es la primera propuesta, la hacen en 15 minutos. Lo ideal es que los estudiantes trabajen en grupo en todo el proceso eh, para que puedan compartir opiniones. Aquí lo principal de todo el diseño es que los chicos puedan trabajar entre ellos, puedan compartir opiniones, puedan debatir. em, y bueno, pasamos al segundo momento, donde ya lo principal, el objetivo principal era que los estudiantes pudieran descubrir o reconocer la proporcionalidad directa. Como pueden ver, el diseño es todo a color para que fuera llamativo. Tiene dibujos relacionados con la comunidad mapuche. Lo ideal aquí era que se reconociera que la práctica era una práctica de la comunidad mapuche, no solamente una práctica cotidiana de la vida, no, que la práctica era de la comunidad mapuche. Bueno, este segundo momento era ya que ellos pudieran reconocer la proporcionalidad directa. Esto se hace a través de la comparación en tablas em, que pudieran determinar el gráfico de la proporcionalidad directa que comienza del origen y que después ellos pudieran reconocer proporcionalidades. El tercer momento, al contrario del momento 2, ya viene siendo proporcionalidad inversa. Esto es adicional. Esta parte ya es completamente creación mía porque el diseño en sí está readaptado del diseño de Daniela Reyes. Pero el tercer momento, que es proporcionalidad inversa, el diseño de Daniela Reyes no lo considera. Entonces, yo consideré importante que ver proporcionalidad inversa también era importante porque está dado de la mano, es todo el mismo contenido. Ahora, proporcionalidad inversa me costó mucho verlo dentro del teñido específicamente, pero se hicieron relaciones en cuanto a la cantidad de tejedoras que están tiñendo, la cantidad de tejedoras y la cantidad de material o la cantidad de ollas, etcétera. Lo mismo aquí, se utilizan tablas de valores, se utiliza la gráfica para que los estudiantes puedan visualizar todo esto, el tema de la proporcionalidad. Se utiliza una tabla al final que también donde ellos hacen propuestas de proporcionalidades. Y ya por último, en el momento 4, que es donde ya los estudiantes ya interiorizaron o visualizaron esta proporcionalidad directa y esta proporcionalidad inversa, y ellos puedan ya determinar dónde se encuentra la proporcionalidad directa y dónde está la inversa. Pero no solo eso, si bien el diseño en su parte es la mayoría teórico, creí importante que la última parte los chiquillos pudieran hacer una actividad práctica, porque en sí la comunidad esto lo hace de forma práctica, es el teñido, utilizan olla, utilizan agua, utilizan materiales. Entonces, lo ideal era que los chiquillos pudieran también trabajar con ellos. Ahora bien, el proceso es difícil y peligroso para estudiantes de séptimo básico, porque hay que trabajar con agua caliente. En este caso, yo a los chicos cuando hice esta actividad les proporcioné materiales. En este caso era lana, distintos tintes acrílicos, agua, y la experiencia fue magnífica. Los chiquillos al final de esta actividad, como ya tenían interiorizado todo lo anterior, pudieron hacer esta práctica inmediatamente en menos de 5 minutos. Estuvieron súper entretenidos, terminaron todos manchados, pero los chiquillos en ese momento me decían, profe, nos encantó la actividad, se llevaron las lanas teñidas,
y pudieron visualizar que existe proporcionalidad en este tipo de temas. Ahora bien, creo que es importante mencionar que esta actividad fue realizada en un colegio en el que se permite la interculturalidad. ¿Por qué digo permite? Este colegio tiene talleres de interculturalidad, tiene una docente de la comunidad mapuche que hace talleres, eh, tiene diversas actividades, el colegio es intercultural, tiene más del 12% de su población que pertenece a alguna comunidad, por eso era importante, ¿ya? Importante mencionar esto. Ahora, la actividad que nosotros les proponemos a ustedes es poder ver el segundo momento de, el diseño, que es el de la proporcionalidad directa, y puedan ser críticos ante él. Puedan ser críticos, puedan ver posibles errores, dificultades que se podrían dar con este diseño en esta primera parte, eh, más que verlo como estudiantes, verlo como docentes. Ver qué podríamos adaptar de este diseño, ver qué podríamos mejorar para que este diseño lo tomáramos, lo pudiéramos implementar en aula, pero haciéndole todas las modificaciones posibles. Ahora, Claro. quiero dejar en claro, yo este diseño yo lo hice en este colegio y claro, obviamente tiene errores, tiene dificultades y por eso acá también lo llevamos a ustedes para que también ustedes nos puedan dar otro tipo de vistas, otras críticas, qué posibles dificultades puede tener, ¿ya? Ujú. Los vamos a separar en grupos, lo ideal es que cada grupo trabaje y nos pueda dar esa visualización de cada uno de ustedes, ¿ya? Claro, como Eso. dice eh, Araceli, a ver, bájale un poquito a tu micrófono, parece que se me repite. Creo que ahí sí, ¿no? Como señala Araceli, bueno, esto es una primera propuesta, Araceli la aplicó, es una propuesta que está examinada por expertos y todo, y entonces la aplicación hace una validación local a partir de ingeniería didáctica, pero es importante, ¿cierto? Como los rediseños son como telitas de cebolla, ¿no? Así como que pudiéramos ir sacando una, otra, e irla mejorando, siempre mejorando. Entonces, incluso se puede llevar a otros contextos, podemos reconocer otras prácticas, ¿cierto? Lo que quisiéramos trabajar con ustedes hoy día en grupo es que miren este diseño como profesores, que también vayan reconociendo como un pequeño análisis a priori, ¿cierto? A ver qué contestaría el estudiante, cuáles serían los errores que el estudiante podría tener o los obstáculos, ¿cierto? Cuáles son las posibles respuestas, cuáles son las posibles estrategias de nuestros estudiantes. Entonces, pero además ir pensando en cómo mejorar siempre los diseños. Entonces ahí los vamos a dejar en esa tarea en grupos pequeños. Les vamos a pedir que dentro del grupo se elija una persona que es el que va a relatar lo que se conversó dentro del grupo y les dejamos un Padlet ahí en el chat para que puedan también ir escribiendo por grupo, ¿cierto? Las ideas que vayan saliendo en esa discusión. Así que ya sin más tiempo que perder, los vamos a mandar 15 minutos a la sala y luego los vamos a hacer volver para que cerremos este taller. ¿Ya? Voy a detener la presentación. Tuve la oportunidad de alcanzar a pasar por dos grupos, ya, no es una dinámica fácil porque como que ya nos desacostumbramos, ¿cierto? De tanto de lo virtual, en un momento estábamos todos súper acostumbrados a lo virtual y ahora como ya volvimos a la presencialidad, el volver a armar los grupos, ¿cierto? El que compartan la experiencia, que se atrevan a hablar, aparte que parece que la conexión en algunos lugares tampoco estaba muy buena, pero bueno. Y es importante como que también estos grupitos chiquititos hubiesen conversado, pero fíjense, si no lo pudieron hacer, igual hay una instancia para que ustedes puedan participar de manera más individual o colectiva igual. Y entonces este Padlet que hicimos es para que ustedes puedan ir poniendo sus apreciaciones
¿cierto? Sobre la temática en general, no necesariamente sobre el diseño, ¿sí? Entonces se los voy a dejar en el chat. Ahí pueden escribir con su nombre y todo, los que no han usado esto. Aquí hay un símbolo del más, ustedes colocan el más, ponen el asunto, por ejemplo, charla, y escriben lo que quieran, pueden adjuntar incluso fotos, documentos, lo que quieran, ¿no? Entonces voy a poner, no sé, diseño, ¿no? Diseño y entonces publico, ¿no? Entonces ya me queda aquí a mí un cuadro que incluso después se los podríamos compartir para ver todas las opiniones que hay al respecto de la temática y del diseño en particular, ¿ya? Ay, pensé que me había salido. Muy bien. Bueno, entonces en este cierre, Araceli, no sé si tú quieres señalar algo antes que demos la palabra, el paso a las personas que quieran comentar. Eh, Estuve solo en un grupo que después llegó más gente, obtuve muy buenos comentarios, las preguntas estuvieron muy buenas. Agradecer más que nada a todos por haber visto el diseño. Insisto, no pensé que el diseño fuera a llegar a algo tan grande. Eh, Gracias por sus comentarios, por sus opiniones. Todo esto nos sirve a nosotros para poder volver a mirar el diseño, ver qué podemos modificar para que esto pueda ser visto dentro de los establecimientos. Y gracias, solo dar las gracias de poder darme la oportunidad de estar en esta instancia y poder mostrar el trabajo, el arduo trabajo que hicimos ahí con la profesora Daniela durante todo el año que estuvimos trabajando en él. Solo eso. Muy bien. Entonces ahora vamos a dar paso, vamos a abrir el micrófono, decirlo así, para que puedan hacer comentarios, preguntas, lo que quieran señalar. En el grupo uno no pudimos compartir mucho, pero yo me dediqué a revisar el modelo, la propuesta, un poquito. Agradecer, agradecer a Araceli, es una propuesta muy interesante para ver la proporcionalidad directa e inversa, ¿ya? Bueno, como nos dijeron que había que hacer algo como crítico, yo empecé a mirar un poquito todo. No sé si van a estar de acuerdo o no, pero en algunos aspectos veía la construcción gramatical como que lo podían hacer de una manera distinta. Por ejemplo, cuando dice cuál es la persona encargada de realizar, ahí podría ser confeccionar, fabricar, producir, diseñar, como que un poco más adecuarlo ahí. Y la otra parte donde aparecía la ovejita, en la primera fase, en la primera parte, decía las tejedoras pasan por diferentes procesos y en realidad son los tejidos o las lanas. Entonces yo no sé si se estaban refiriendo a eso específicamente o querían hablar de las tejedoras, pero por el contexto parecía que después hablaban del proceso de la lana. Eh, Después, en lo que no alcancé a mirarlo todo, de verdad que estoy súper agradecido con el tema, muy bueno. Pero después había otra parte donde decía que habían utilizado, antes de eso, había una parte entre las preguntas D y E donde habla el uso ancestral de proporcionalidad. Ahí yo le pondría un par de preguntas antes relacionadas con proporcionalidad, porque como que pasa directamente después de observar la figura a preguntar por la proporcionalidad. Yo ahí le pondría un par de preguntitas para ver si cuánto manejan ellos de proporcionalidad y cómo relacionan la proporcionalidad con el uso ancestral de la proporción en la cultura mapuche. Eso era en esa primera parte. Eh, y en la segunda parte, lo que alcancé a ver era cuando aparecían los registros, me parecieron muy interesantes cómo podían hacer, cómo se le ocurrió hacer eso de las bolsitas, de la cantidad de cáscaras, etcétera. Genial. Los gráficos igual. Pero hay una parte donde decía si se habían utilizado la misma estrategia o no. Entonces dice, si tu respuesta es sí, di cuál es. La pregunta mía que me surgía es, ¿y si es no? No puedo decir cuáles son las estrategias que yo utilicé, o no son válidas, o se descartan inmediatamente por el hecho de no ser las mismas, o lo que se quiere es que sea una única estrategia.
Esa era mi pregunta, ahí en este caso. Y después, ver el otro control de variables. Ver, por ejemplo, si la intensidad de energía que se tenía, ¿cierto?, era exactamente la misma. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se utiliza otro tipo de combustible? ¿Cómo manejaban, por ejemplo, en este caso las tejedoras, que el calor recibido, la energía recibida sea exactamente la misma, el recipiente en el que se hace, etcétera? Eso es como lo que alcancé a ver, ¿ya? Pero felicitaciones, un tremendo trabajo, muy lindo, muy colorido, mm, importante e increíble. Ustedes lo están aplicando en séptimo básico, pero nosotros lo podemos aplicar también, por ejemplo, en resolución de problemas en INACAP, porque vemos también proporcionalidad. Así que felicitaciones, un tremendo trabajo. Yo disculpe que haya sido así como tan incisivo, pero como nos dijeron que viéramos como profesores, entonces Jaime, es que ya. justo eso, porque las propuestas, como les decía yo, siempre son mejorables. Entonces, Araceli hizo su propuesta, por supuesto, siempre tienen errores, se nos pasan cosas, leemos tantas veces las tesis que de repente se nos pasan un montón de cosas y necesitamos la mirada externa y sobre todo la mirada del profe, que sabe realmente lo que funciona y lo que no funciona, como dices tú, el lenguaje, las formas de preguntar, otras preguntas que a ti se te vienen a la cabeza para hacerle a tus estudiantes, a lo mejor ser más profundos en ciertos aspectos, llevarlos desde séptimo básico, por ejemplo, por ahí vi una pregunta en el chat que decía, ¿y ellos conocerán la probabilidad de proporcionalidad? Si están en séptimo, quizás no, pero a lo mejor en un nivel mayor, ¿cierto? A nivel universitario ya la idea de proporcionalidad, la idea de proporción, quizás ya tiene otro sentido, entonces ya puede ser más profundo ahí con las preguntas. De eso se trata. Así que para nada, para nosotros es un agrado escucharte, que te hayas metido en el diseño, que hayas pensado todas esas cosas, ¿cierto? Y que la explicites. Y justamente el hacer redes, que es lo que yo les decía, se trata de esto. Se trata de que compartamos un poco lo que hacen los japoneses, ¿no? Con los estudios de clase, que compartamos nuestras formas de hacer clases, discutamos sobre ellas, discutamos sobre los diseños y vamos mejorándolos. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Eh, Gracias. ¿Alguien más del segundo equipo? Por ahí estaba Héctor, me acuerdo. El ¿Alguien quiere grupo decir? 4, que se fusionó el grupo 4. Ya. Héctor dice que escribió ahí en el párrafo. Ah, ya. Pero si quiere lo puede señalar acá también. Una consulta, disculpen, ya hablé, pero me gustaría saber, Araceli, si es posible que uno pudiera enviarte esto por escrito, porque a mí me cuesta un poco escribirlo así como lo hacen ustedes directamente ahí, pero seguramente si quieres poder compartir o que tú nos compartas también material de lo que vas avanzando, ¿no? Sería interesante poder ir escribiendo esas cosas o lo que vas a... Gracias. Gracias. De nuevo, por favor, ¿me lo puede repetir de nuevo la pregunta? Que me... Si es posible que y las otras cosas que a lo mejor pueda encontrar, pueda compartir, porque uno cuesta compartir, digamos, a través del chat, directamente como lo que mostraron. No, ya sé que no es difícil, pero a veces nos cuesta un poco. Entonces no sé si es posible escribirlo o mandarlo en algún correo. Eso nada. No sé si se entendió. O sea, Jaime, ¿tú quieres que nos la propuesta, los comentarios que tú nos quieres mandar por correo? Sí, eso. Ah, claro. De hecho, bueno, creo que dejé mi correo, pero ¿Ya? la Araceli puede poner su correo mientras en el chat para que ustedes les hagan comentario a ella de manera personal. Claro, claro. Ok, ya, gracias. Incluso si tienen ganas como de hacer algún trabajo conjunto, aplicarlo en sus escuelas, sacar datos, eso lo podemos hacer, ¿sí? Así que estamos abiertos a todo eso. Por eso los diseños son públicos, ¿no? Los diseños están en las tesis, están en las bibliotecas, en este caso en la biblioteca de la Universidad de Santiago.
y uno puede ir a buscar diseños. Ahora, estos diseños mientras mejor se vayan arreglando, se van probando, se van sacando datos, tú los vas validando con diferentes comunidades, diferentes poblaciones, incluso puede ser una publicación de un artículo, ¿no? Cuando vas sacando datos y los vas mejorando. Pero estamos en una primera etapa del diseño, porque Araceli terminó el año pasado. No, el año pasado, este año. Sí, se graduó en abril. La recién de pro. Ya, no sé si tienen algún comentario los demás equipos que sacaron, Araceli, tú trabajaste con el otro equipo, a lo mejor podrías ahí Vamos a dar incentivar a alguien eso, vamos a dar una última palabra de intervención eh, y terminar. por el tiempo, ¿ya? Del grupo 2 o del grupo 4, porque después lo fusionamos. No sé si habrá alguien que pueda hacer ahí algún comentario. Hola, hola. Sí, será posible. Claro, Bueno, antes que todo, oye, mira, mi nombre es Marco Reyes, soy de la sede acá de Concepción Talcahuano, desde el lindo sur de Chile. Mira, primero comentar que me parece, nos parece, de hecho, estábamos conversando ahí por interno con el equipo en general, y nos parece increíble que sin haber tenido contacto antes, se nos estuvieran ocurriendo cosas muy parecidas. Yo le comentaba ahí, por ejemplo, a Araceli en el grupo, que nosotros acá en la institución, el año pasado, eh, una de nuestras colegas de la sede de Valparaíso tomaron un problema que aparecía originalmente en un paper de Cantoral y lo convirtieron en una situación de aprendizaje que posteriormente pasó a ser parte de un certamen, eh, basado justamente en lo mismo, en la idea de lo proporcional. Y el problema original de Cantoral hablaba acerca de mezclar agua con jugo, una cosa así. Como nosotros tenemos la carrera de hotelería, entonces se nos ocurrió, bueno, ¿y por qué mejor no hacemos un trago, po? Hagamos un trago. Y claro, las preguntas originalmente que le planteamos a los estudiantes no eran preguntas de cálculo, sino que eran preguntas de apreciación, porque en palabras de Daniela Reyes Gasperini, la proporcionalidad finalmente se trata de buscar un patrón de medida. Ese es como el sentido final de la proporcionalidad. Entonces, lo que le pedíamos al estudiante era que de entre tres preparaciones distintas, con distintas, no sé, pues dosis del trago, de jugo, de hielo, el estudiante fuera capaz de discernir cuál de ellas quedaba más pesada, cuál de ellas tenía más concentración de alcohol. ¿Ves? Entonces, claro, estaba, por ejemplo, la típica duda que te dicen, oye, pero ¿qué pasa si yo me hago, no sé, 3 litros de un preparado? Claro, aunque tenga súper poca concentración, o sea, perdón, aunque el trago me quede livianito, al final esos 3 litros tienen un montón de alcohol nadando. Entonces, hay varios temas ahí que yo creo que se traslapan muy bien a lo que ustedes están haciendo, porque son prácticamente las mismas preguntas que uno podría hacerse. ¿Qué pasa si yo tengo no sé, un cajón con cebolla, un cajón con todos los materiales necesarios? Claro, voy a tener muchas posibilidades como para que la cosa me quede bien teñida, pero al final, como todo está diluido, ¿cierto? Se termina repartiendo de manera proporcional y ahí aparece en la cabeza el concepto de proporcionalidad. Así que, más que nada, chiquillas, Daniela, Araceli, eh, felicitarles y agradecerles un montón el espacio, porque de verdad es súper gratificante, tanto para nosotros como para ustedes, saber que no andamos, imagínate si esta es una cuestión que a nosotros se nos ha ido ocurriendo a la ciega. Yo, por ejemplo, no tengo formación de profesor. Yo soy licenciado en matemáticas, nada que ver con ser profesor. Tú cachai que existen dos tipos de matemáticas distintas, la que se enseña y la que se hace. Entonces, a mí me enseñaron la que se hace, no la que se enseña. Y ese es un problema, pues un problema diario para mí, tratar de traducir qué es lo que yo necesito enseñar. ¿Cachai? Y aún así, que seamos capaces de hablar casi en el mismo idioma, de plantear ideas parecidas, es una cuestión, como te digo, súper, súper gratificante, satisfactoria, y en la misma línea que tú estabas proponiendo en un principio, Daniela,
Claro que no, oye, sería pero genial la posibilidad de que pudiéramos hacer trabajo en conjunto, de repente de ir mostrando las cosas que vamos logrando y que en grupos cada vez más grandes se terminen aportando, ¿cierto? Desde distintas esquinas, ¿no? Algunos que son más científicos, otros que son más didactas, otros que son más metodólogos, en fin, que le vayan metiendo, ¿cierto? Como decías tú, las capitas de cebolla de manera de que esto al final termine siendo como algo redondito y que se pueda mostrar así, wow, en grande. ¿Cachai? Así es que no, mira, por mi parte, puras flores, toda la pérgola encima, ¿ya? Encantadísimo. Oye, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Marco. Sí, fíjate que justo el trabajo de Araceli eh, fue diseñado a partir del trabajo de Daniela Reyes, así que por eso tiene toda esa coincidencia. Pero imagínate que hoy día tu grupo, que ya tiene una experiencia con la proporcionalidad directa, puede ampliarlo a la proporcionalidad inversa, porque Araceli ya ahí instala una idea, ¿no? Que no estaba trabajada en el trabajo anterior de Daniela Reyes, pero entonces pueden volver ahora a retomarlo y trabajar la misma idea de coctelería o de otros escenarios, porque ahí va a depender de cada uno donde se sumerge. Sí, me parece excelente y como les digo, yo les dejo la invitación planteada ahí a comunicarse con Germán, a hacer trabajo conjunto, a sacar datos, a hacer diseños. Así que está la invitación abierta. Ustedes ya tienen mi correo, Araceli ya puso el suyo, está Padlet, el Padlet queda abierto por si quieren ahí expresar, dejarnos su correo también. Y de ahí incluso si nos dejan su correo, nosotros podemos mandarles cosas de las que tenemos. Ya los invito a leer los libros y ya con eso nosotras nos despedimos. Ha sido un agrado. Siempre nos falta tiempo, es una cosa increíble, siempre nos falta tiempo porque tenemos tanto que discutir, pues entonces, Y vemos por ahí unas manitas levantadas en la cámara de todo, Daniela, pero claro, por el Dani, tiempo que tenemos para las siguientes exposiciones, exacto. eh, como decía Daniela, los dejo ve- invitados ahí a escribirle a su correo, si quieren también dejar el comentario en el chat y nosotros después se lo entregamos a Daniela, que ya va a estar muy feliz ahí de guiarlos y responderles. Y agradecemos tremendamente tu charla, Daniela, que fue muy interesante, muy feliz de verte acá en nuestro congreso en el CEMTIT. Así que estamos muy felices de haber contado con tu presencia y con tu tremenda exposición y el tremendo valor que le das a todas las prácticas a través de la socioepistemología. Así que le Gracias, entregamos un tremendo Bernardita. abrazo. Te mando un abrazo, no te había conocido, ahora sí te conocí. Sí, hace tiempo que no nos veíamos. Hace tiempo que no nos veíamos. Qué bueno verte. Un abrazo grande. Un aplauso ahí para Daniela, un aplauso virtual.